Buenas tardes, mi nombre es Anaís Castillo Mesa y a continuación pasaré a presentar mi trabajo fin de máster, el cual tiene por título La gamificación al servicio de la enseñanza, otra forma de aprender. Este trabajo se ha elaborado dentro del Máster Universitario de Educación y TIC, concretamente para la especialidad de docencia en línea, realizado en la Universidad Oberta de Cataluña. 3 han sido las ideas que han guiado este trabajo para intentar obtener respuesta. Primero, la necesidad de adaptación constante a una nueva era marcada por las nuevas tecnologías. En segundo lugar, la necesidad a la par que idoneidad de encontrar en las aulas un alumnado motivado, que exprese su interés por aprender. Y por último, la falta de conocimiento general acerca de las posibilidades que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías en educación. Para desarrollar esta presentación de manera organizada, iremos abordando diferentes apartados que nos permitan hacer una buena síntesis. Comenzaremos con un apartado introductorio, donde es esencial exponer qué se entiende por gamificación. Término que fue definido en un principio por Deterding, Dixon, Kalec y Nake en 2011 como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son de juego. Más adelante, Contreras y Eguía en 2016 la definen como el poder utilizar elementos del juego y el diseño del mismo para mejorar el compromiso y la motivación de los participantes. Desde esta definición se puede entender que además de proporcionar motivación y apoyo, la gamificación favorece el desarrollo y la adquisición de diferentes habilidades, a la vez que la asimilación de los contenidos trabajados. En cuanto al planteamiento y la justificación de la problemática, tenemos que matizar que la sociedad se encuentra totalmente digitalizada y es por ello que en el terreno de la educación estar al día es uno de los puntos más importantes sobre los que trabajar. Las tendencias actuales y por ende las nuevas generaciones exigen una respuesta educativa que se adapte a sus necesidades y expectativas tecnológicas. Por ello, es necesario un cambio en las prácticas metodológicas, por lo que el profesorado tiene la responsabilidad de utilizar metodologías innovadoras que favorezcan la motivación del alumnado, proporcionando herramientas y recursos necesarios para conseguir un aprendizaje autónomo y significativo. Según Sobero, en 2015, la didáctica usada por un docente es esencial y fundamental, dado que puede modificar el ambiente de aprendizaje y la actitud de los estudiantes. Además, numerosos estudios han dejado constancia de que los estudiantes, cuando están motivados, alcanzan un alto nivel de compromiso, y es esta una de las razones por las que la gamificación es muy beneficiosa. Así pues, se debe tener presente que es verdaderamente importante encontrar estrategias y herramientas atractivas para utilizar la gamificación en el aula. Tal y como expone CAP en 2012, convertir un entorno rutinario y pesado en otro dinámico y divertido, sin duda, aumentará la motivación y el interés del alumnado. Una vez inmerso en el apartado de objetivos, en el que se pretende demostrar la finalidad o intención que se ha tenido con la elaboración de este trabajo, podemos decir que, de manera específica, los objetivos que se persiguen son realizar un análisis sobre la viabilidad y la eficacia del uso de la gamificación en educación primaria, identificar y analizar buenas prácticas de implantación de la gamificación en diferentes contextos educativos y, por último, disponer de información de calidad que acerque al lector al concepto de gamificación. En lo referido a los antecedentes de la gamificación, podemos comenzar hablando del juego, dado que los seres humanos han estado aprendiendo mientras jugaban desde el inicio de la humanidad. En este campo merece la pena mencionar a pedagogos como María Montessori, De Clory, Vygotsky o Piaget. Con el paso de los años, este concepto de gamificación ha ido evolucionando y, tal y como plantea Araujo en 2016, ha pasado de relacionarse solo con la informática y los juegos digitales para utilizarse de una manera más amplia y con un significado más transversal. En este trabajo fin de máster, concretamente, nos centramos en la etapa de educación primaria, en la que se pretende que el alumnado adquiera aprendizajes como la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura o el cálculo, así como la creatividad y la afectividad, entre otras muchas habilidades. Por todo ello, en educación primaria, la gamificación es una muy buena opción metodológica, dado que con ella se ofrece la posibilidad de que las clases contengan un componente lúdico, que se capte la atención del alumnado y, a su vez, lo conduce hacia la consecución de objetivos propuestos con un aumento del interés y la motivación. Aunque la vida de este término no es muy larga, ya son muchas las experiencias con las que se ha podido observar los beneficios que aporta en esta etapa, desarrollando capacidades como la intuición, la curiosidad o la imaginación, convirtiendo al alumno en protagonista de su aprendizaje. Como hemos podido observar a lo largo de la presentación, la gamificación va de la mano de la motivación, la cual, según Wohlforth en 2010, puede ser intrínseca, por el simple placer y motivación de aprender, o extrínseca, aprender por lo que se va a conseguir después. Gómez, 2000, manifiesta que con el uso de la gamificación se pretende aumentar la motivación intrínseca del alumnado por aprender, demostrando superación y personalidad para la consecución de sus fines, aspiraciones y metas. Para aplicar de manera adecuada la gamificación en las aulas, es necesario conocer los elementos que la componen. Según Ferran Teise, en 2015, son mecánicas, dinámicas y estéticas. Las mecánicas se consideran las reglas que hacen que el progreso del juego sea visible y son 3 las que destacan: puntos, medallas y clasificaciones. Las dinámicas son aquellos patrones o pautas que están presentes en los juegos, pero que no forman parte de ellos, es decir, la motivación o los deseos del jugador. Y por último hablamos de la estética, que ayuda a despertar el interés de los alumnos y a captar su atención.
Una vez expuestos los elementos básicos de la gamificación, es momento de hablar de los tipos de jugadores que podemos encontrar en ella. Los primeros estudios vinieron de la mano de Richard Baltre en 2003, pero su modelo experimenta una evolución con las aportaciones de Marczewski en 2013, que clasifica a los jugadores en exploradores, socializadores, pensadores, filántropos, triunfadores y revolucionarios. En estos momentos, a partir de los datos expuestos, se puede decir que la gamificación está cada vez más presente en nuestra sociedad, y más aún si se habla del contexto educativo, donde los avances han sido bastante notorios. Se puede observar que, a lo largo de los últimos años, han sido numerosas las experiencias que se han llevado a cabo en nuestro país, lo que permite constatar cómo este concepto se ha hecho un hueco importante en el terreno educativo español. Si bien es cierto que de la implementación de esta metodología en las aulas surgen una serie de necesidades, entre ellas la formación de los docentes y por ende su compromiso, los cuales deben estar al día en el ámbito de estas metodologías innovadoras. Pero es hora de preguntarse de qué manera se les facilita esto a los docentes, cada cuánto tiempo o, por ejemplo, si esta formación es gratuita. Dado que si es necesario que los docentes amplíen su conocimiento en lo referido a gamificación, deben existir los canales que les faciliten este tipo de formación. Por ello, será muy importante, a la par que necesario, que desde organismos superiores se les proporcionen los recursos necesarios. Igualmente, hay que hacer mención a la falta de recursos que normalmente existe en la mayoría de los centros para implementar esta metodología. Si bien es cierto que es un tema de índole particular que cada centro enfrentará de una forma diferente, pero esta necesidad no puede ser olvidada. De igual forma, un punto clave es la actitud. Es decir, si no existe implicación, no se conseguirán los resultados esperados. Otro punto importante a tener en cuenta y que podría ser una gran limitación es la posibilidad de que el uso de la gamificación en la escuela desemboque en una competición extrema, lo que caería en contradicción con una educación en valores. Por ello es necesario que a la hora de aplicar esta metodología se sigan los pasos correctos y, por supuesto, se tutorice de manera adecuada. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la gamificación lleva consigo una cantidad de estímulos considerable, lo que hace que exista la posibilidad de que parte del alumnado pueda sentirse demasiado distraído y por ende se vaya alejando del proceso de aprendizaje. Por último, en cuanto a la motivación, se considera necesario trabajar la motivación intrínseca, dado que con la obtención de recompensas los estudiantes pueden interesarse solo por el premio y sus consecuencias, lo que pondría en peligro el aprendizaje, convirtiéndose esto en una desventaja a la hora de aplicar la gamificación en el aula. Con el análisis que se ha ido desarrollando a lo largo de los apartados, se ha podido observar que este tipo de metodologías aportan numerosos beneficios en la escuela, tanto a docentes como a alumnos, favoreciendo ambientes de colaboración, actitudes positivas y el incremento del interés por el aprendizaje, lo que conlleva una mejora del proceso de enseñanza y, por ende, el aumento de la motivación de todos los miembros de la comunidad educativa. La gamificación ayuda a conseguir la motivación de los estudiantes, estimulándolos y ayudándolos a construirse, a tener una capacidad de superación, lo que provoca que sean los auténticos protagonistas de su aprendizaje, bajo la premisa aprender haciendo, desarrollando capacidades como la autonomía, la creatividad, la empatía o la resolución de problemas, entre otras muchas. Si bien es cierto que se encuentra poca información acerca de las posibles contraindicaciones que la gamificación puede llevar de la mano, pero es posible que estudios como el que se lleva a cabo en este trabajo ayuden a mejorar aquellos inconvenientes que se encuentran una vez puesta en práctica la gamificación. Así pues, con la información presentada, los docentes podrán aumentar su conocimiento sobre gamificación, por lo que con nuevas estrategias y herramientas centradas en esta propuesta metodológica y el uso de las nuevas tecnologías, se les ofrecerá la oportunidad de mejorar su acción docente de una forma dinámica. En conclusión, se puede decir que el estudio abordado en este TFM abrirá nuevas puertas al profesorado. Si hablamos de futuro, da la impresión de que la gamificación tiene uno bastante amplio por delante, no solo en lo que a teoría se refiere, sino a nivel práctico, dado que cada vez son más los docentes que apuestan por esta metodología y la aplican en sus clases. En cuanto a las líneas de trabajo que se pueden seguir en el futuro, podemos partir de las limitaciones encontradas. Por ello, podemos empezar hablando de la sensibilización del profesorado en lo que a gamificación se refiere, puesto que será muy importante encontrarse con un equipo receptivo. Por otro lado, surge la necesidad de saber cómo actuar ante el alumnado que se distrae, con los estímulos que lleva consigo la gamificación. Dado que esta metodología puede ser muy beneficiosa, sería ideal que pudiese hacer uso de ella todo el alumnado. Otra línea muy importante sobre la que se puede hacer hincapié sería trabajar de manera más profunda la motivación intrínseca. De qué manera se puede conseguir, probar y buscar evidencias que lo demuestren. Con esto queremos decir que si centramos la atención en aquellos inconvenientes o problemas que encontramos a la hora de aplicar la gamificación en educación, podemos ver con claridad qué líneas de trabajo son las más adecuadas y, por ende, en qué temática es necesaria la investigación para dar respuesta a aquello que las necesita. Por último, y para concluir la presentación de mi TFM, se muestran las referencias bibliográficas utilizadas en la realización de este análisis. Espero que haya sido de su agrado y quedo a la espera de sus preguntas. Un saludo.